Mike Tyson y el reencuentro con su padre, una historia de redención, familia y misterio. Entre su condena y su sentencia, Mike Tyson pasó un tiempo en su apartamento en Nueva York. Un día regresaba de visitar a una chica y estaba a punto de entrar a su edificio cuando notó a un hombre parado fuera. Al pasar junto a él, escuchó una voz que lo detuvo en seco. «Hola, ¿cómo estás, hijo?» Mike volteó y lo reconoció al instante. Era su padre, a quien no había visto desde el funeral de su madre, 10 años atrás. En ese momento, sus emociones se mezclaron. Por un lado, sintió miedo y sorpresa, pero también algo de calma. A pesar de todo, su vida era buena, así que no guardaba rencores. «Hola, ¿cómo estás?», respondió Mike. Aunque el ambiente era tenso al principio, el gesto de Mike al sonreír y abrazar a su padre rompió el hielo. Su padre parecía nervioso, tal vez intimidado por las historias que probablemente había escuchado sobre el Mike Tyson de las calles. Sin embargo, al verlo tan receptivo, la tensión se disipó. «Ven, subamos a mi apartamento», le dijo Mike, y juntos entraron al edificio. «Vaya, eres un hombre grande, ¿eh?», comentó su padre mientras lo miraba de arriba a abajo. Mike sonrió y respondió: «No soy grande en absoluto, es solo una ilusión». El pasado de un hombre complejo. Mike sabía que su padre había querido buscarlo años atrás. En 1988, el New York Post entrevistó a su padre en un proyecto de vivienda en Brooklyn. En esa entrevista, su padre declaró: «No voy a buscar a Mike con las manos extendidas. No quiero su dinero. No es que no lo aceptaría si él quisiera dármelo, pero no es mi intención». Por aquel entonces, Mike estaba completamente enfocado en su carrera de boxeo y no tenía tiempo ni disposición para reconectar. Sin embargo, con los años, fue escuchando historias sobre su padre, relatos que lo retrataban como un hombre astuto de las calles. Un estafador, jugador y... sí, un proxeneta. Su padre, originario de Charlotte, Carolina del Norte, había crecido en el cinturón bíblico y, aunque siempre estuvo relacionado con la religión, también vivió una vida llena de contradicciones. Era un hombre que podía citar la Biblia y, al mismo tiempo, moverse en los bajos mundos. Las mujeres mayores de Brooklyn solían detener a Mike en la calle para decirle: «Tu padre y su hermano eran los proxenetas más respetados de por aquí. Trabajábamos para ellos». Esa reputación lo perseguía, y Mike incluso escribió en uno de sus libros: «Por extraño que parezca, nunca fui tan duro como mi padre. Siempre quise imaginarme que lo era, pero simplemente no estaba en mi naturaleza». Una historia llena de peligro. Según las historias, el padre de Mike tuvo que huir de Carolina del Norte tras un altercado con un hombre blanco. Su tío mediador, descrito como un tipo que buscaba siempre apaciguar, evitó que la situación se saliera de control al prometer que su padre se iría del pueblo. Al llegar a Nueva York, la vida de su padre no fue menos intensa. Una vez, mientras estaba en un bar, un hombre con un sombrero elegante entró y lo humilló frente a una mujer con la que estaba conversando. Pero su padre no era de los que dejaban pasar algo así. Viajó de vuelta a Carolina del Norte, recogió su rifle, regresó a Nueva York y enfrentó al hombre. Este tipo de historias eran comunes entre las personas que conocían a su padre, quien tenía una mezcla de respeto y temor en la comunidad. Para Mike, estos relatos pintaban la imagen de un hombre que, aunque lleno de defectos, tenía una presencia imponente. Un reencuentro inesperado. Cuando subieron al apartamento de Mike, pidieron comida y comenzaron a conversar. Su padre parecía sorprendido por la actitud positiva de Mike hacia él, como si no esperara recibir tanto cariño. Mike notó que su padre necesitaba ayuda económica, así que le dio algo de dinero y lo invitó a visitarlo en su casa de Ohio. «Te compro un coche para que puedas ir cómodamente», le ofreció Mike. Su padre, con una sonrisa, respondió: «Oh, no, hijo. No podría conducir un Mercedes-Benz, solo sé conducir Cadillacs». Esta respuesta era un reflejo de su mentalidad de predicador y proxeneta, como lo describía Mike. Unas semanas después, su padre llegó a Ohio con 2 de los hijos de su hermana. Mike lo recibió con los brazos abiertos, ansioso por aprender más sobre su vida. «¿Qué opinas hasta ahora? ¿Cómo crees que se desenvolverá esta historia?»,
Déjame tu opinión en los comentarios. Un padre, un mentor y un misterio. En los días que pasaron juntos en Ohio, el padre de Mike se adaptó rápidamente a su estilo de vida. Después de todo, vivir en una mansión rodeado de comodidades no era algo a lo que cualquiera se resistiera. Pronto, se sintió tan cómodo que comenzó a invitar a amigos. Uno de ellos, un predicador como él, llegó vestido impecablemente, con el porte de alguien que vivía tanto en la iglesia como en las calles. Mike los observaba en silencio, fascinado por su forma de hablar, gesticular y moverse. Veía a su padre como un hombre lleno de historias y secretos, alguien que, aunque no había estado presente durante su infancia, todavía tenía mucho que ofrecer. Una de las cosas que más llamaron la atención de Mike era la fascinación de su padre por los dulces. Era como un niño con un tesoro en sus manos, recordó Mike. Tenía 68 años y comía caramelos como si fuera su mayor alegría en la vida. Entonces me di cuenta de algo. Yo también amo los dulces. Ahora sé de dónde viene. Pero detrás de las risas y los momentos compartidos, también había una sensación de envidia. Mike admiraba la facilidad con la que su padre manejaba las relaciones con las mujeres. Él, en cambio, se sentía atrapado en una cadena de relaciones complicadas y poco satisfactorias. Mientras su padre era un maestro de las relaciones, Mike luchaba por encontrar estabilidad emocional. Tenía 17 hijos, y todos ellos salieron bien en la vida, reflexionó Mike. Yo apenas podía manejar una relación, y él había construido algo con múltiples familias. Lecciones inesperadas. Un día Mike decidió confrontar a su padre con una pregunta directa. Enséñame algo, papá. ¿Qué sabes de la vida? ¿Qué puedes transmitirme? Sé mi padre. Su respuesta fue tan honesta como desalentadora. No puedo enseñarte nada, hijo. Lo único que sé es sobre la Biblia y el arte de ser un proxeneta, y ninguna de esas cosas es para ti. Estas palabras se quedaron grabadas en la mente de Mike. Era una declaración de humildad y a la vez una aceptación de las limitaciones que su padre sabía que tenía. Eres un novato, hijo, y no hay nada de malo en ello. Algunos hombres simplemente no alcanzan ese nivel en la vida donde pueden manejar a las mujeres. Tú eres uno de esos hombres. No sabes cómo hablarles y eso está bien, agregó su padre. Mike se dio cuenta de que, a pesar de su éxito, su fama y su poder, todavía tenía mucho que aprender sobre las relaciones humanas, algo que su padre, irónicamente, dominaba. El precio de la confianza. Al principio su padre había sido humilde y reservado. Sin embargo, con el tiempo, al ver que Mike era generoso y receptivo, comenzó a mostrar un lado más arrogante. Para ser honesto, no sé si realmente eres mi hijo, le dijo en tono burlón. Tienes a una mujer saliendo de tu casa y a otra entrando casi al mismo tiempo. Tienes que organizarlas mejor, hijo. Cuando yo vivía con tu madre, tenía 5 o 6 mujeres en la casa al mismo tiempo. Todas sabían cuál era su lugar. Este comentario tocó una fibra sensible en Mike. Aunque su relación con su madre había sido complicada, la amaba profundamente. La actitud desenfadada de su padre hacia ella y hacia las mujeres en general era algo que no estaba dispuesto a tolerar. «Hey, cálmate, hombre», respondió Mike. «Amo a mi madre y también te amo a ti, pero no quiero hablar de eso. Vamos a trabajar en nuestra relación como padre e hijo. Eso es lo que importa ahora». La conversación terminó ahí, pero dejó una huella en Mike. Era evidente que, aunque compartían sangre, sus perspectivas y valores eran muy diferentes. El poder del perdón y la reconciliación. A pesar de las tensiones y los momentos incómodos, Mike se sentía agradecido por haber tenido la oportunidad de reconectar con su padre. Sabía que no todos tenían esa posibilidad y no quería desaprovecharla. El tiempo que pasaron juntos le permitió conocer una parte de sí mismo que siempre había estado oculta. A través de las historias de su padre, pudo entender mejor de dónde venía y por qué era como era. Sin embargo, la pregunta que queda flotando es: ¿pueden dos personas con un pasado tan complejo realmente construir un puente hacia el futuro? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Mike? Y si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos.
Una conexión llena de lecciones. A medida que los días pasaban, el padre de Mike comenzó a abrirse más sobre su vida y su pasado. Habló de sus días en las calles de Brooklyn, de los negocios que manejaba y de las decisiones que lo habían llevado a ser quien era. Siempre fue un juego de poder, le explicó. La clave era mantener el control, ya sea en las calles o en la iglesia. Las personas buscan liderazgo, alguien que les diga qué hacer, alguien en quien confiar, incluso si ese alguien no es perfecto. Mike escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Aunque no compartía los métodos de su padre, no podía evitar sentir una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por la capacidad de su padre para adaptarse a cualquier situación y tristeza por las cicatrices emocionales que probablemente lo habían moldeado. En una de esas conversaciones, su padre le confesó algo que lo dejó pensativo. El arrepentimiento es algo curioso, hijo. No siempre lo sientes por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado en Carolina del Norte o si hubiera estado más presente para ti y tus hermanos. Pero aquí estamos, y solo podemos avanzar. Estas palabras resonaron profundamente en Mike. Si algo había aprendido en la vida, era que el arrepentimiento no tenía por qué definirte. Cada día era una nueva oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. La despedida. Después de unas semanas en Ohio, llegó el momento de que su padre regresara a Nueva York. Antes de irse, Mike quiso asegurarse de que tuviera todo lo necesario para estar cómodo. «Papá, si necesitas algo, dímelo. Quiero ayudarte», le dijo. Pero su padre, con su estilo característico, respondió: «No te preocupes por mí, hijo. Dios siempre provee. Solo sé tú mismo y mantente enfocado en lo que amas». El día de la despedida, mientras veía a su padre alejarse, Mike sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba contento de haber tenido la oportunidad de conocerlo mejor, pero por otro, sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. El legado de un padre. Con el tiempo, Mike reflexionó sobre el impacto que ese reencuentro había tenido en su vida. Aunque su padre no había sido el modelo a seguir que muchos imaginarían, le había enseñado algo invaluable: la importancia de la autenticidad y de aceptar a las personas tal como son, con sus virtudes y defectos. «Él no fue un padre perfecto, pero tampoco lo soy yo», confesó Mike en una entrevista años después. «Lo que importa es que intentamos construir algo juntos, incluso si fue solo por un tiempo. Eso es lo que realmente cuenta». En esa breve pero significativa reunión, Mike no solo conoció mejor a su padre, sino que también entendió más sobre sí mismo. Reconoció que, a pesar de sus diferencias, compartían una conexión única, algo que ninguna circunstancia podía romper. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Mike y su padre pudieron haber hecho más por su relación? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartir este video. Nos vemos en el próximo video.